La Unión Soviética proyectaba una imagen de control y seguridad, pero en las sombras, asesinos en serie sembraban el terror sin que el Estado los reconociera. Sin embargo, la caída del régimen no puso fin a estos horrores. En las décadas siguientes, nuevos asesinos continuaron desafiando a las autoridades, demostrando que la brutalidad no desapareció con el fin de la Unión Soviética. Por eso hoy te traigo los 5 asesinos en serie más sanguinarios de la Unión Soviética y Rusia. Número 5. Sergei Fedorovich Kach fue un asesino en serie soviético, conocido como el monstruo de Ucrania. Kach cometió una serie de crímenes atroces entre 1980 y 2005. Fue autor de actos horribles que resultaron en la muerte de 37 menores y varias jóvenes, aunque se cree que el número real de víctimas podría superar las 100. Sergei Kach nació el 12 de septiembre de 1952 en Kiselyovsk, entonces Unión Soviética. Su infancia estuvo marcada por el abandono de sus padres, quienes priorizaban el trabajo sobre el cuidado de sus hijos. Creció siendo un niño tímido, débil y víctima de constantes burlas, hasta que en su adolescencia encontró refugio en el levantamiento de pesas, lo que le permitió fortalecer su físico y ganar respeto. Sin embargo, una lesión truncó su prometedora carrera deportiva y sus aspiraciones educativas. Tras unirse al ejército, Sergei se especializó en análisis fotográfico, pero sus problemas emocionales lo llevaron incluso a intentar suicidarse. Mientras tanto, su relación con Lida, una joven de 14 años, se deterioró debido a su rechazo hacia él, alimentando en Sergei un resentimiento y tendencias sádicas. Después de ser relevado de su puesto militar, se quedó en un puerto remoto, donde comenzó a capturar y matar perros, despellejándolos para vender sus pieles. Este macabro pasatiempo marcó el inicio de su oscura transformación, que más tarde lo convertiría en uno de los asesinos seriales más temidos de Europa del Este. Sergei trabajó como inspector criminal en el Departamento de Policía de Kemerovo, donde se especializó en técnicas forenses. Sin embargo, fue despedido en 1979 tras falsificar pruebas en un caso de asesinato. Poco después, se mudó a Ucrania, donde su vida tomó un giro siniestro. Frustrado por 3 fracasos matrimoniales y consumido por impulsos violentos, en 1982 comenzó una serie de crímenes que se prolongaron hasta 2005. Sergei atacaba a mujeres y niñas mientras viajaba por regiones ucranianas como Zaporozhye y Crimea, aprovechando su experiencia forense para eludir a la policía. Antes de ser capturado, las autoridades culparon injustamente a 7 hombres por los crímenes de Sergei Kach. Algunos cumplieron largas condenas y uno se quitó la vida. Mientras tanto, el asesino continuaba matando, y su rastro de terror creció aún más tras mudarse a Pologi en 2000, donde fue apodado el maníaco de Pologovsky. Durante 5 años, Kach cambió constantemente su apariencia y vestimenta para evitar ser identificado. En 2005, tras atacar a Olga Topalova, de 18 años, la policía creó el primer retrato del agresor. Aunque Olga sobrevivió, no pudo identificarlo en una rueda de reconocimiento, y Sergei quedó libre. Meses después, en agosto, secuestró y asesinó a Katia, de 9 años, asistiendo incluso al funeral de la niña. Allí, unos niños lo reconocieron, obligándolo a huir. Horas después, fue arrestado en su domicilio, donde confesó haber matado a casi un centenar de personas. En diciembre de 2007, Kach fue juzgado por 40 asesinatos, aunque solo se probaron 37. Durante el juicio, declaró: "No soy un hombre, sino una bestia". Fue condenado a cadena perpetua en 2008, mostrando total indiferencia al escuchar su sentencia. Incluso en prisión, Kach recibió cartas de admiradoras. Una joven llamada Elena llegó a casarse con él, dándole un motivo para seguir adelante. Sin embargo, la relación terminó en 2018, poco antes de su muerte por insuficiencia cardíaca. Según el jefe de la prisión, murió con el corazón roto tras ser abandonado por su esposa. Número 4. Alexandr Pichushkin es un asesino en serie originario de Rusia, apodado como el asesino del martillo, debido a que utilizaba esta herramienta para acabar con la vida de sus víctimas. También se le conoce como el asesino del ajedrez, ya que su objetivo era cometer 64 homicidios, la misma cantidad de casillas que tiene un tablero de ajedrez. Alexandr Pichushkin nació el 9 de abril de 1974 en Mytishchi,
cerca de Moscú, en la entonces Unión Soviética. Creció en un entorno difícil, marcado por la violencia y el abandono de su padre. Su abuelo se convirtió en su figura paterna y le inculcó la pasión por el ajedrez, pasando juntos largas horas en el Parque Vitsevsky, que años después sería el escenario de sus crímenes. Un golpe en la cabeza a los 4 años le causó daños cerebrales, lo que lo llevó a asistir a una escuela especial. En su adolescencia, su fascinación por el asesino serial Andrei Chikatilo alimentó su lado violento. La muerte de su abuelo lo sumió en la depresión, que intentó mitigar con alcohol y el cariño de un perro, que su madre adoptó para animarlo. En 1992, con solo 18 años, Pichushkin cometió su primer asesinato al empujar a un compañero de estudios dentro de una alcantarilla, donde murió ahogado, luego de que éste se negara a unirse a sus crímenes. También mató a un indigente arrojándolo desde lo alto de un edificio. Ese mismo año, Pichushkin comenzó a salir con una joven de 17 años llamada Olga Maxeeva. Sin embargo, con el tiempo, ella se aburrió de él y comenzó a salir con un compañero de clases de ambos, llamado Sergei Kozyrev. Esto enfureció a Pichushkin, quien, consumido por los celos, decidió tomar represalias y fue hasta el apartamento de Sergei y lo asesinó, arrojándolo desde la ventana del edificio. Aunque la policía investigó el crimen y sospechó de Alexan, no pudieron reunir pruebas suficientes, y el incidente fue finalmente catalogado como un suicidio. Desde 1992 hasta el 2000, Pichushkin vivió en un periodo de calma aparente, sin mostrar comportamientos agresivos y siendo incluso amable. Sin embargo, la muerte de su perro lo sumió en depresión, lo que lo llevó al alcohol y despertó su impulso homicida. Así, surgió un nuevo asesino en serie en Moscú. Durante el día, llevaba una vida normal como reponedor y jugador de ajedrez, pero por la noche sus paseos por el Parque Vitsevsky se convertían en violentos crímenes. Además de convertir Vitsevsky en su parque de los horrores, Pichushkin desarrolló un modus operandi propio. Primero observaba a sus víctimas desde lejos, luego se acercaba a ellas llorando, alegando estar de luto por la muerte de su perro. De este modo lograba ganarse la confianza de las personas, que se veían conmovidas por el fallecimiento del canino. Luego de eso, les pedía que lo acompañaran a la tumba de su perro para tomar una copa. Una vez que las víctimas estaban borrachas, este les destrozaba el cráneo con un martillo, razón por la cual al principio se le puso el apodo de el asesino del martillo. Esta táctica la usaba solo con hombres, mientras que con mujeres su estrategia era intentar ligar para conseguir una cita. Generalmente, se fijaba en personas sin hogar, ya que las consideraba más vulnerables. Su última víctima fue Marina Moskaleva, una compañera de trabajo a la que invitó a salir, pero esta nunca regresó a su casa después de la cita. Después de su desaparición el 14 de junio de 2006, su hijo alertó a las autoridades del hecho. Marina había dejado una nota cerca del contestador, donde mencionaba que había salido con Alexan Pichushkin, junto con el número de contacto de este último, por lo que la policía se dirigió a la casa del sospechoso. Cuando los agentes llegaron a la casa del asesino 2 días después de la denuncia del chico, Alexan se entregó pacíficamente y confesó sus crímenes con lujo de detalles. Durante el registro de su vivienda, la policía encontró un martillo con manchas de sangre de sus víctimas y un tablero de ajedrez, donde en lugar de figuras había 61 monedas, representando cada asesinato, según el propio Pichushkin. Sin embargo, faltaban 3 casilleros por completar, pero las autoridades solo encontraron 48 cadáveres. Eso significaba que más de 13 cadáveres seguían desaparecidos. Estos cuerpos nunca fueron encontrados. Desde entonces, los medios lo apodaron el asesino del ajedrez. El 10 de septiembre de 2007 comenzó el juicio contra Alexan Pichushkin, quien fue aislado para evitar un linchamiento. Durante el proceso, declaró que una vida sin homicidios era como una vida sin alimentos y que mataba solo a personas que se quejaban de su vida. Tras un examen psiquiátrico, fue declarado apto para ser juzgado y confesó haber matado a 61 personas, no 49. El 24 de octubre de 2007, fue declarado culpable de 48 asesinatos y 3 intentos, siendo condenado a cadena perpetua, ya que Rusia tenía una moratoria sobre la pena de muerte. Número 3. Andrei Chikatilo fue un asesino en serie y caníbal soviético, considerado el criminal más destacado de la Unión Soviética. Conocido como el carnicero de Rostov o el destripador rojo,
Llevó a cabo ataques sexuales, asesinatos y daños a al menos 52 personas, entre mujeres y niños, entre 1978 y 1990 en diferentes zonas de la Unión Soviética. Andrei Chikatilo nació el 16 de octubre de 1936 en Yablochnoye, una pequeña aldea que entonces formaba parte de la Unión Soviética, hoy Ucrania. Durante su infancia, mientras su padre, Román, estaba cautivo por los nazis, su madre, Ana, le relataba a él y a su hermana menor historias perturbadoras sobre cómo su hermano mayor, Stepan, había sido secuestrado y devorado, aunque no hay registros que confirmen la existencia de este hermano. Estas narraciones terroríficas dejaron una marca profunda en el pequeño Chikatilo. De niño, Andrei era reservado y sufría burlas constantes en la escuela debido a su timidez, su miopía no corregida hasta los 30 años y problemas de enuresis hasta los 12. Con el tiempo, su incomodidad con las mujeres creció, y aunque tuvo una breve relación en la adolescencia, su impotencia sexual la arruinó. Tras servir en el ejército, intentó estudiar Derecho, pero al fallar el examen de ingreso, se volcó en otras áreas, logrando titularse en Ingeniería, Marxismo-Leninismo y Lengua y Literatura rusa. En 1971 comenzó a trabajar como maestro, pero sentía una atracción enfermiza hacia niñas menores de 12 años, a las que espiaba en los dormitorios mientras se tocaba disimuladamente. A pesar de su disfunción eréctil, se casó y tuvo hijos con su esposa. Sin embargo, su vida dio un giro oscuro cuando empezó a abusar de sus alumnos, lo que le hizo perder su empleo en 1974. El 22 de diciembre de 1978, Andrei Chikatilo cometió su primer asesinato registrado. Encontró en la calle a Yelena Zakotnova, una niña de 9 años, y la persuadió para que lo acompañara a una cabaña que tenía fuera de la ciudad. Intentó abusar de ella, pero al no lograrlo, la hirió con 3 puñaladas en el abdomen. 2 días después, hallaron el cadáver de la pequeña bajo un puente cercano. En 1981, comenzó a trabajar como responsable de provisiones en una fábrica, un puesto que lo llevaba a viajar por varias zonas de Ucrania y le servía como una excusa perfecta. Pasaron 3 años hasta que Chikatilo cometió su segundo crimen. El 3 de septiembre de 1981, abordó a su segunda víctima, una joven prostituta de 17 años llamada Larisa Tkachenko. La convenció de ir con él al bosque con la idea de un encuentro íntimo, pero al no conseguirlo, ella se rió de él. Enojado por la burla, la asfixió, dejó su cuerpo marcado con líquido masculino, le lastimó la garganta con fuerza, le cortó el pecho y se alimentó de pequeñas partes de su cuerpo. El 6 de noviembre de 1990, un sargento llamado Igor Rybakov lo vio salir de un bosque con un aspecto sospechoso. Tenía un dedo vendado, la mejilla manchada de sangre y la ropa desarreglada. Aunque no lo detuvo en ese instante, Rybakov registró su nombre en un informe. Un día después, se encontró el cuerpo de la última víctima de Chikatilo en la misma zona, lo que conectó el reporte de Rybakov con el crimen. El 20 de noviembre, mientras intentaba acercarse a otra posible víctima en una estación de tren, fue arrestado. Durante el registro, la policía encontró en su maletín objetos comprometedores, un cuchillo, una cuerda y un frasco de vaselina, elementos que no tenían relación con su trabajo como proveedor de una fábrica. Inicialmente, Chikatilo negó todo, pero tras 10 días de interrogatorios, el 30 de noviembre de 1990, confesó 52 asesinatos. La presión psicológica y la intervención de un psiquiatra, que lo convenció de hablar, fueron clave. Luego, guió a la policía a los lugares donde había ocultado cuerpos, confirmando su culpabilidad. El 15 de octubre de 1992, Andrei Chikatilo recibió una condena a muerte y fue trasladado a una celda aislada en la prisión de Rostov del Don. Allí, el 14 de febrero de 1994, fue ejecutado con un disparo en la cabeza, siguiendo el método que todavía se utilizaba en la Rusia posterior a la Unión Soviética. Número 2. Si te gusta el contenido de este canal, te invito a hacerte miembro y obtendrás beneficios exclusivos, como insignias de lealtad, créditos al final del video y contenido solo para miembros. Todos los links en el comentario fijado. Anatoly Onopriyenko fue un estudiante de guardabosques y asesino en serie soviético y ucraniano, que sembró el terror en la República Soviética de Ucrania. Conocido como la Bestia de Ucrania y Terminator, es responsable de 52 asesinatos cometidos con crueldad y sadismo.
Anatoly Onoprienko nació el 25 de julio de 1959 en Zitomir, Ucrania, en ese entonces una república soviética. Desde su infancia, enfrentó una vida difícil, ya que la muerte de su madre cuando tenía solo 4 años fue un golpe devastador, que se agravó cuando su padre y su hermano lo abandonaron en un orfanato. El tiempo que pasó en aquella institución dejó una huella profunda en su personalidad, volviéndolo reservado, agresivo y endurecido por las circunstancias. Al salir del orfanato, optó por unirse a la Marina soviética, buscando así un camino en la vida. Durante sus extensos viajes con la Marina soviética, Anatoly tuvo la oportunidad de conocer diferentes países y culturas. Una de las que más lo impactó fue la brasileña, especialmente la imponente figura del Cristo Redentor en Río de Janeiro. Su fascinación por esta imagen fue tan intensa que decidió incorporarla de manera siniestra en la escena de sus crímenes. Después de su paso por la Marina soviética, Anatoly trabajó como bombero y peón, aunque sus principales ingresos provenían del crimen. En 1989, junto a Sergei Rogozin, a quien conoció en un gimnasio, comenzó a asaltar viviendas y robar a sus habitantes. Pronto cruzaron el límite y comenzaron a eliminar testigos, justificando los asesinatos como una forma de evitar ser descubiertos. Ese mismo año, asesinaron a 9 personas, a quienes desvalijaron y luego incineraron. Ante la presión policial, Anatoly rompió la alianza con Rogozin y huyó. En los años siguientes, recorrió Europa, acumulando antecedentes en Austria, Francia, Grecia y Dinamarca, hasta ser arrestado en Alemania y cumplir 6 meses de prisión. Al regresar a Ucrania, Anatoly desató una ola de terror, asesinando a 43 personas en solo 6 meses. Entre octubre de 1995 y marzo de 1996, irrumpió en varias viviendas, ejecutando a familias enteras y quemando las casas para borrar evidencias. En Nochebuena de 1995, atacó a la familia Saichenko, matando a los padres y 2 niños antes de incendiar su hogar. En los días siguientes, repitió el mismo patrón con 8 familias más en Odessa, Leópolis y Dniepropetrovsk. Su modus operandi era brutal: entraba de madrugada, reunía a los habitantes y mataba a los hombres con disparos, mientras que a mujeres y niños los asesinaba con hachas, cuchillos o martillos. No dejó sobrevivientes, incluso asfixió a un bebé de 3 meses en su cuna. La serie de asesinatos dejó un rastro de cuerpos que alertó a las autoridades, quienes determinaron que enfrentaban a un peligroso asesino en serie. Para atrapar al criminal, las autoridades soviéticas desplegaron más de 5.000 policías y militares, pero no lograron capturarlo. En 1996, con la Unión Soviética ya disuelta, la policía de la Ucrania independiente arrestó por error a un joven llamado Yuri Mosola, a quien sometieron a brutales torturas para obtener una confesión. Sin embargo, Mosola era completamente inocente y murió a causa de los malos tratos. Varios agentes fueron posteriormente condenados por su responsabilidad en este abuso. Meses después, un primo de Anatoly encontró armas en su casa y decidió alertar a las autoridades. También reveló que el asesino lo había amenazado de muerte si se atrevía a denunciarlo. La policía tomó en serio la denuncia y rápidamente se dirigió a la vivienda de Anatoly, donde residía con su novia. Al verse acorralado, intentó escapar, pero fue capturado de inmediato. Al ser esposado, pronunció unas escalofriantes palabras: «Me podrán sujetar, pero el daño ya está hecho. Si dependiera de mí, ninguno de ustedes viviría, así que sujetadme bien». Tras el arresto de Anatoly Onoprienko, la policía encontró más de 100 objetos personales de las víctimas, pruebas y armas que lo vinculaban con los crímenes. En noviembre de 1998 comenzó su juicio, acusado de 52 asesinatos, incluidos el de 10 niños. Intentó manipular al tribunal haciéndoles creer que no estaba en pleno juicio, pero fue condenado a muerte. Sin embargo, la pena fue conmutada a cadena perpetua debido a un acuerdo entre Ucrania y la Unión Europea. Su cómplice, Sergei Rogozin, fue condenado por complicidad en los primeros 9 homicidios. Onoprienko expresó su descontento, diciendo que preferiría morir, pues planeaba seguir matando. Pero el 27 de agosto de 2013, murió de un ataque al corazón, evitando cualquier futura amenaza. Número 1. Mikhail Popkov es un violador y asesino en serie ruso,
conocido por agredir sexualmente y asesinar a 77 mujeres y un hombre entre 1992 y 2010. Sus crímenes tuvieron lugar principalmente en Angarsk, en el Oblast de Irkutsk en Siberia, y en Vladivostok, en el lejano oriente. Debido a la brutalidad de sus actos, se le conoce como el hombre lobo y el maníaco de Angarsk. Mikhail Popkov nació el 7 de marzo de 1964 en Angarsk, Irkutsk, Rusia, cuando aún era la Unión Soviética. Se sabe poco sobre su infancia, aunque él mismo declaró en entrevistas que sufrió abuso físico y psicológico por parte de su madre, una mujer alcohólica. Con el tiempo, se casó con una mujer llamada Elena y tuvo una hija, Ekaterina. Popkov trabajó como agente de policía en Angarsk hasta 1998, utilizando su posición para facilitar sus crímenes y evitar sospechas. Posteriormente, también trabajó como guardia de seguridad en una empresa química privada. Popkov elegía a mujeres corpulentas de 17 a 40 años, visiblemente ebrias y desorientadas. Como policía, se ofrecía a llevarlas en su patrulla, ganándose su confianza. Dentro del vehículo, las golpeaba hasta dejarlas inconscientes y las llevaba a bosques apartados. Allí, las desnudaba y atacaba con objetos punzantes como cuchillos, hachas o destornilladores, excitándose con la sangre antes de agredirlas sexualmente. Luego, abandonaba los cuerpos en bosques, carreteras poco transitadas o cementerios. Aunque su forma de matar variaba, todos sus crímenes compartían un rasgo: su extrema crueldad. A pesar de la ferocidad de este asesino, 2 chicas milagrosamente lograron sobrevivir a sus ataques: Svetlana Misiavichus, de 17 años en ese entonces, y Evgenia Protasova, de 18. Svetlana fue brutalmente agredida y contagiada con sífilis por el asesino en 1998, mientras que Evgenia fue cruelmente golpeada y casi asesinada en 1999. Ambas chicas quedaron con fuertes secuelas físicas y psicológicas permanentes fruto del ataque. Cuando Svetlana contó su terrible experiencia en la comisaría y describió al agresor, nadie le creyó ni sospechó que el responsable pudiera ser un colega. Popkov negó cualquier implicación y presentó una coartada convincente, lo que disipó las dudas. Su esposa Elena, también oficial, respaldó su versión asegurando que estuvo con él esa noche. Mientras que Evgenia no pudo reconocer a su agresor hasta el año 2012. Durante años, las únicas pistas claras en los crímenes fueron una muestra de ADN y huellas de neumáticos de un 4x4, además de los testimonios de las 2 supervivientes. Al analizar las marcas cerca de los cuerpos, identificaron un Jeep Niva y rastrearon su dueño en Angarsk, lo que llevó nuevamente a Mikhail Popkov. Fue detenido el 23 de junio de 2012, cuando viajaba a Vladivostok a comprar un coche. Inicialmente acusado de 29 asesinatos, confesó 24 y justificó sus crímenes diciendo que quería purgar la ciudad de mujeres inmorales. En 2012, se cotejó ADN con el de policías activos y retirados, lo que confirmó su culpabilidad. En 2015, fue condenado a cadena perpetua por 22 asesinatos y el intento de homicidio de Evgenia Protasova y Svetlana Misiavichus. En 2017, admitió 59 crímenes más, siendo condenado nuevamente por 56 de ellos. En 2020, confesó otros 2 asesinatos cometidos en los años 90. Incluso, se ofreció como soldado para combatir en la guerra de Ucrania, a cambio de ser liberado, como ya ha ocurrido con otros criminales rusos. Aunque la mayoría de los asesinos en serie son hombres, también existen asesinas seriales, y puedes conocer sus historias en este video.